Procesos cognitivos. Presentado por Adriana Paola Sanabria Rubio, quien les habla. Soy de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, Universidad Nacional Abierta de Distancia de Duitama. La opción que yo escogí fue memoria versus atención. Memoria. Se entiende por memoria la capacidad de retener y evocar información de naturaleza perceptual o conceptual. Viramonte 2000. Significa que la memoria es la facultad por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado. Es la facultad por la cual se almacena el conocimiento que se tiene sobre algo y las interpretaciones que se hacen de ello. De acuerdo a Banjar, 1995, cuando se memoriza, en primer lugar se necesita codificar la información de modo que pueda formar alguna clase de representación mental, acústica para los acontecimientos verbales, visual para los elementos no verbales o semántica para el significado. Una vez hecho esto, se almacena esa información durante un cierto periodo de tiempo, ya sea corto o a mediano plazo, y luego en una ocasión anterior se recupera. Estructuras o áreas cerebrales de la memoria. Las estructuras que permiten el buen funcionamiento de la memoria a corto plazo son las áreas sensoriales, que son el núcleo dorso-mediano, el tálamo y neostriado. Y las estructuras subcordiales son el hipocampo, el cerebelo, la amígdala, los ganglios basales y memoria motriz, el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. Clasificación o tipologías. La primera clasificación es por duración. Sería la memoria sensorial, que se clasifica en visual, que es de escasa duración, menos de medio segundo, y la auditiva, también breve, entre 1 y 2 segundos de duración. También tenemos la memoria inmediata o memoria a corto plazo, durante menos de un minuto y limitada a unos pocos objetos. La memoria reciente, su duración oscila entre unos minutos y varias semanas, y su capacidad de almacenamiento es mayor que la de la memoria inmediata. La memoria remota mantiene la información desde semanas hasta toda la vida. La otra clasificación es por contenido o utilización. La memoria de referencia contiene la información reciente y remota obtenida por experiencias previas. La memoria de trabajo se aplica a un proceso activo que está siendo actualizado de manera continua por la experiencia de un momento determinado. La memoria episódica contiene la información relativa a sucesos acontecidos en un momento y lugar determinado. La memoria semántica contiene información que no varía, como por ejemplo el número de horas que tiene el día o las capitales de provincia de Andalucía. La memoria declarativa o explícita contiene los hechos del mundo y los acontecimientos personales del pasado, que es necesario recuperar de manera consciente para recordarlos. La memoria de procedimiento o implícita, aprendizaje y conservación de destrezas y habilidades como peinarse o montar en bicicleta. Las clases de tipologías. Está la memoria sensorial, que es muy breve y su duración oscila entre los 200 y los 300 milisegundos. Este tipo de memoria está formada por la información que recogen nuestros sentidos. Siguiente sigue la memoria a corto plazo. Esta, cuando se trata de retener una pequeña cantidad de información de forma que se encuentre disponible durante un corto periodo de tiempo. Tenemos la memoria operativa o memoria de trabajo. Esta memoria la podemos dividir en cuatro factores, que sería el primero sería el bucle fonológico. Es un sistema que está especializado en la información verbal. Nos permite mantener este proceso de habla interna que hace que podamos retener una información dentro de la memoria a corto plazo. Siguiente, la agenda visoespacial. Es un sistema similar al bucle fonológico, pero encargado de mantener activa información de tipo imagen. La siguiente es el almacén episódico. Este almacén es el encargado de integrar la información que procede de otras fuentes.
Sigue el sistema ejecutivo, que es la memoria a largo plazo, que podemos subdividirla en distintos tipos. La primera es la memoria implícita o procedimental. Este tipo de memoria implica un almacenamiento inconsciente. Es la memoria implicada en todos esos procesos que hacemos de forma automática, como por ejemplo conducir. La siguiente es la memoria explícita o declarativa. El almacenamiento de la información se hace de forma consciente. Está implicada en el reconocimiento de lugares, personas, cosas y lo que ella implica. Siguiente, la memoria episódica. Este tipo de memoria es el que nos permite almacenar información de tipo autobiográfico, recordar sucesos y hechos concretos. Es la responsable de que podamos recordar nuestro primer día de colegio. Siguiente es la memoria semántica. Implica aquella información almacenada en la memoria a largo plazo que no está relacionada con experiencias concretas o personales. Las patologías o trastornos. Vamos a hablar de la amnesia. La amnesia significa el déficit de memoria. Es la pérdida total o parcial de la memoria. Puede ser reversible o irreversible y puede afectar a la fase de la fijación, almacenamiento o recuperación de la información. Hay varios tipos de amnesia. La amnesia de fijación es la incapacidad para consolidar nuevos recuerdos. Cuando una persona padece este tipo de amnesia, se dice que vive en el presente, que no recordará nada de su pasado. Dentro de este tipo están las amnesias anterógradas. Las amnesias anterógradas siempre son de causa orgánica y se producen a consecuencia de un acontecimiento de índole neurológico. La segunda es la amnesia de conservación. Es la incapacidad para recordar algo, una pérdida de recuerdos de aquellos ya almacenados. No todos los recuerdos tienen la misma facilidad de ser olvidados. Siguiente es la amnesia de evocación. Cuando el recurso no se pierde, pero es muy difícil traerlo a la memoria. Cuando la persona no recuerda algo, pero tiene la sensación de saberlo. Seguimos con la pseudoamnesia. Las personas con este trastorno de la memoria tienen la sensación de que han perdido la memoria, pero efectivamente no hay tal pérdida. Siguiente sigue la hiperamnesia. Es un trastorno de la memoria en el cual el sujeto es capaz de evocar o retener una cantidad de información extraordinariamente elevada. La paramnesia son trastornos de la memoria que se caracterizan por la distorsión de los recuerdos. Seguimos con la atención. Se puede definir como la capacidad de seleccionar y concentrarse en los estímulos relevantes. Es decir, la atención es el proceso cognitivo que nos permite orientarnos hacia los estímulos relevantes y procesarlos para responder en consecuencia. Cabe destacar que la atención no es un proceso unitario, sino que existen distintos tipos de atención, como se puede intuir por la propia definición de atención. Esta capacidad cognitiva es de gran importancia, pues la usamos a diario. Afortunadamente, podemos mejorar la atención con un plan adecuado de entrenamiento cognitivo. En resumen, se puede decir que la atención es una capacidad que nos sirve para crear, guiar y mantener nuestro cerebro activo de manera que podamos procesar correctamente la información. Estructuras de la atención. Está la formación reticular. Se asocia con el mantenimiento de un estado de alerta con el cual el cerebro está disponible para recibir información. El tálamo selecciona la información para que luego sea procesada. Los ganglios basales es una interfaz atencional que une la formación reticular, la corteza cerebral y el sistema límbico. El lóbulo parietal y frontal. La información del tálamo y de los ganglios basales llega a estas zonas para ser adecuadamente procesadas. El lóbulo parietal prepara mapas sensoriales para luego orientar la atención. Y el lóbulo frontal regula procesos psicológicos, la planificación, el control de la atención sostenida y focalizada. Ya tenemos la clasificación y los tipos. Voy a hablar sobre la clasificación, que la primera sería
La intencionalidad. La intencionalidad es la que ayuda a activar, enfocar y mantener la atención en lo que es relevante para el aprendizaje actual o posterior. Las expectativas del individuo como función activadora y selectiva de la atención, cuyo componente anticipatorio incide e influye significativamente en la atención. El tercero sería la activación. Es mantenimiento de los procesos cognitivos de procesamiento de la información. La orientación o capacidad de dirigir los recursos cognitivos a objetos o acontecimientos de manera voluntaria. La focalización. Habilidad en centrarse en uno o unos cuantos estímulos a la vez. Es decisivo el significado de los estímulos y sentido de la tarea para el sujeto. La concentración se refiere a la cantidad de recursos de atención que se dedican a una actividad en concreto. La flexibilidad se refiere a la capacidad para cambiar corrientes de pensamiento y acción con el objetivo de responder a situaciones de diferentes maneras. La ciclicidad se refiere a la capacidad de atención según los ciclos básicos de actividad y descanso. La estabilidad es la atención que se refiere al tiempo que una persona permanece atendiendo una información o actividad. Esta clasificación ayuda a comprender mejor el funcionamiento de la atención tanto en la realización de las tareas como en la adaptación que hace el individuo en cuanto a la dificultad o facilidad para poder realizarlas. Siguiente, seguimos con los tipos de atención. El primero sería alerta o aurusal, vigilia o conciencia. Esa corresponde al nivel de conciencia determinado o grado de alerta en contraposición al sueño o al estado comatoso. El span atencional o amplitud de atención. Este especifica el número de estímulos o elementos evocados, ya sean golpes rítmicos o dígitos, que somos capaces de repetir inmediatamente tras la presentación de la información. Siguiente sería la atención selectiva o focalizada. Esta es la habilidad mediante la cual podemos enfocar la atención en una sola fuente de información o bien en la realización de una tarea. La atención de desplazamiento es la capacidad de enfocar o desenfocar información prioritaria existente en una u otra área del mismo o diferente campo visual. La atención serial es necesaria para llevar a cabo tareas de una búsqueda y cancelación de estímulo repetido, entre otros, que ejercen de distractores. La atención alternante es la habilidad que requiere o implica redirigir la atención y cambiar rápidamente en función de la demanda de las tareas, es decir, la capacidad que permite poder cambiar el foco atencional entre tareas que implican requerimientos cognitivos diferentes. La atención dividida es la capacidad de responder simultáneamente a un doble estímulo, es decir, la capacidad de atender a dos cosas al mismo tiempo. La atención de preparación es el proceso atencional para llevar a cabo una operación cognitiva, movilizando los esquemas o respuestas más apropiadas a la tarea que tenemos que hacer y que implica la activación de las zonas cerebrales. Atención sostenida o capacidad atencional es la capacidad de mantener una respuesta de forma consciente durante un periodo prolongado de tiempo. Y la inhibición o capacidad de inhibir es para llevar a cabo el test de Stroop, en el que es necesario inhibir la respuesta a la lectura de una palabra que es el nombre de un color para dar prioridad al color con el que se encuentra escrito. Patologías o trastornos. Los trastornos de la atención se encuentran entre los síntomas de diferentes trastornos psicopatológicos, tanto orgánicos como funcionales, pero pueden encontrarse también condiciones de estrés, intensidad, emotividad o cansancio. La hipoproxesia. Disminución de la capacidad de atención. Se trata de una disminución del nivel de atención del individuo,
Se puede detectar en condiciones normales, ya sea el sueño, cansancio o aburrimiento, y en condiciones patológicas de naturaleza orgánica o funcional, neurótica o psicótica. Se detecta en los estados de reducción o de la conciencia. La hiperprosexia es la hiperactividad de la atención. Se trata de una hipervigilancia o mayor atención del individuo. Se puede detectar en condiciones normales, por ejemplo, en situaciones de peligro real y en condiciones psicopatológicas. Gracias.